Los años 70 en México fueron una década de contradicciones que nadie supo nombrar exactamente en ese momento. El país crecía económicamente, pero la mayoría de las familias seguía cocinando con lo mismo de siempre porque el crecimiento no llegaba parejo a todas las mesas. Era la época del radio de bulbos en la sala y la estufa de 2 quemadores en la cocina, de los mercados que todavía vendían a fiado y de las amas de casa que administraban el gasto semanal con una precisión que ninguna aplicación de finanzas personales moderna podría mejorar. La comida de esa década tenía un carácter específico que no era ni la cocina de rancho de los abuelos ni la cocina industrializada que vendría después. Era algo intermedio, urbano pero todavía hecho en casa, con ingredientes del mercado pero con técnicas del fogón. Estos son los 10 platillos que los mexicanos realmente comían a principios de los años 70 y que hoy prácticamente nadie prepara. 1. Caldo de res con tuétano y verduras de temporada. El caldo de res de los años 70 no era el caldo de restaurante ni el caldo de sobre. Era el que la madre ponía desde las 7 de la mañana del domingo en la olla grande de peltre esmaltado que solo salía para las ocasiones de caldo, con el chambarete y el hueso de tuétano que el carnicero del barrio guardaba para sus clientes de confianza porque todo el mundo sabía que el tuétano era lo que hacía al caldo ser lo que era. El hueso de tuétano se ponía desde el agua fría para que el colágeno se disolviera lentamente y el caldo construyera su cuerpo por capas durante las 3 horas de cocción a fuego muy bajo, y las verduras, zanahoria, chayote, ejote, elote en rodaja, calabacita, col, se incorporaban en orden de dureza sin cronómetro porque la madre sabía exactamente cuándo cada una necesitaba entrar con solo verla y sentirla entre los dedos. El tuétano que se servía aparte en el hueso partido longitudinalmente, con una cucharita angosta para extraer la médula y untarla en la tortilla con sal de grano, era el lujo pequeño del domingo que los niños de los 70 esperaban con más anticipación que cualquier postre, y que hoy los restaurantes de cocina contemporánea sirven en tablas de madera a 250 pesos cuando en esa época el carnicero lo regalaba porque nadie más lo pedía. 2. Sopa de crema de elote con chile poblano. La crema de elote de los años 70 no era la sopa de sobre ni la versión de restaurante con crema liofilizada. Era la sopa que la madre hacía en octubre cuando el elote estaba en su punto exacto de madurez láctea y el mercado lo traía en cantidades que pedían aprovechamiento inmediato. Los granos se desganaban directamente del elote fresco con el cuchillo, se licuaban con leche entera en la licuadora Austerizer que en esa época era el electrodoméstico más moderno de cualquier cocina de clase media, y ese líquido blanco y espeso se colaba y se ponía a hervir en la olla con un poco de mantequilla y cebolla acitronada. El chile poblano asado, pelado y cortado en rajas, llegaba al final como el ingrediente que convertía la crema de elote de algo suave y dulce en algo con carácter y con profundidad. Y la crema ácida que se servía encima en cantidad generosa era el toque que en los años 70 aparecía en prácticamente toda sopa de crema porque la crema ácida era el condimento universal de la cocina mexicana urbana de esa década. Esta sopa desapareció de las cocinas caseras cuando el elote fresco de calidad se volvió difícil de conseguir en los mercados urbanos y cuando las sopas de sobre ofrecieron la misma cremosidad en 10 minutos sin necesidad de licuadora ni de colado. 3. Arroz a la mexicana con chícharos y zanahoria. El arroz a la mexicana de los años 70 tenía una especificidad de ingredientes y de proceso que hoy ha desaparecido de la mayoría de las cocinas mexicanas, reemplazada por una versión simplificada que conserva el nombre pero no el carácter. El arroz se lavaba primero en agua fría hasta que el agua salía transparente, proceso que hoy casi nadie hace pero que eliminaba el exceso de almidón que hacía al arroz pegarse. Se escurría y se tostaba en aceite caliente moviéndolo constantemente hasta que cada grano quedaba dorado de manera uniforme y soltaba ese aroma a cereal tostado que era la señal de que estaba listo para recibir el jitomate. El jitomate se licuaba con ajo y cebolla y se vertía sobre el arroz caliente donde chisporrotaba dramáticamente, y en ese momento entraban los chícharos frescos desganados esa mañana. No de lata, porque en los 70 la lata era el recurso de emergencia y no el ingrediente de primera elección, y la zanahoria en cubos pequeños y uniformes que la madre cortaba con una paciencia que el ritmo de vida moderno ya no permite. Ese arroz se cocinaba tapado a fuego muy bajo hasta que el líquido se absorbía completamente y el fondo desarrollaba ese socarrat ligero que en los años 70 era señal de que la madre sabía cocinar, y que hoy la generación que no lo conoció confunde con arroz quemado.
4. Milanesa de res con puré de papa y ejotes. La milanesa de res fue el platillo de clase media mexicana de los años 70 por excelencia. No era la comida de los muy pobres porque requería carne de res y huevo y pan molido, y no era la comida de los ricos porque era demasiado sencilla y demasiado directa para tener pretensiones. Era exactamente la comida del México que estaba creciendo económicamente y que expresaba ese crecimiento en la mesa con una pieza de carne empanizada que en Europa era comida de todos los días, pero que en México de los 70 se sentía como un logro pequeño y satisfactorio. La carne se golpeaba con el mazo de cocina hasta que quedaba delgada y uniforme, se pasaba por huevo batido con sal y pimienta y luego por el pan molido que la madre hacía con los bolillos viejos tostados y triturados en la licuadora. Y se freía en aceite caliente hasta que la costra quedaba dorada y crujiente de un color que en los años 70 era la señal visual de la comida completa. El puré de papa que llegaba al lado se hacía con papas cocidas aplastadas con tenedor. Nunca con licuadora porque el puré de licuadora quedaba pegajoso, mezcladas con mantequilla, leche caliente y sal, y los ejotes cocidos en agua con sal completaban el plato con esa lógica de proteína, carbohidrato y verdura que la madre de los 70 aplicaba sin haber estudiado nutrición. 5. Budín azteca en cazuela. El budín azteca es uno de esos platillos que en los años 70 aparecía en los libros de cocina mexicana para amas de casa como preparación de domingo especial, y que hoy prácticamente nadie prepara en casa aunque sigue existiendo en algunos restaurantes de cocina mexicana como platillo de carta. Se construía en capas dentro de una cazuela de barro o de vidrio refractario. Una base de salsa de chile poblano con crema y epazote, luego tortillas cortadas en triángulos y ligeramente fritas, luego pollo deshebrado, luego granos de elote, luego queso Oaxaca deshebrado. Y vuelta a empezar con la salsa verde hasta que la cazuela estaba llena y todo se metía al horno hasta que el queso de la capa superior se fundía y burbujeaba con ese dorado específico que el horno produce y que el comal nunca puede dar. Era una preparación que requería planificación y varios ingredientes que debían prepararse por separado antes de ensamblarse, lo que en los años 70 era una inversión de tiempo que las madres hacían con gusto en los domingos que tenían visita, y que hoy resulta incompatible con el ritmo de vida de cualquier persona que trabaja fuera de casa durante la semana y no tiene el domingo libre para cocinar algo que requiere 2 horas de preparación antes de entrar al horno. 6. Sopa de lima con pollo deshebrado estilo Ciudad de México. La sopa de lima yucateca tiene su versión específica y su versión que llegó al centro del país adaptada a los ingredientes disponibles en los mercados del Distrito Federal de los años 70. Y esa versión capitalina es la que esta lista documenta porque es la que desapareció sin que nadie la buscara cuando la versión yucateca auténtica comenzó a estar disponible en los restaurantes de la ciudad. La madre del DF de los 70 hacía su sopa de lima con pollo de rancho cocido en agua con cebolla, ajo y hierbas hasta que el caldo quedaba dorado, deshebrado y regresado al caldo con el jugo de la lima, que en el centro del país era el limón verde que todos conocen y no la lima yucateca específica. En cantidad muy generosa que acidificaba el caldo de manera que compensaba parcialmente la diferencia del ingrediente. Las tiras de tortilla se freían en aceite hasta quedar crujientes y se servían en el plato al momento de servir la sopa, y el chile güero encurtido que llegaba al lado era el único adorno que esta versión capitalina se permitía. Era una sopa que en los hogares de los 70 aparecía en las noches frías de octubre y noviembre cuando el cuerpo pedía algo caliente y ácido al mismo tiempo, y que desapareció cuando la sopa de lima yucateca auténtica se volvió accesible en los restaurantes y hizo que la versión casera adaptada pareciera innecesaria. 7. Chuletas de puerco en salsa de chile ancho. Las chuletas de puerco en salsa de chile ancho eran la comida del jueves en muchas casas mexicanas de los años 70 porque el jueves era el día en que la quincena ya llevaba varios días gastada y la carne más económica disponible en la carnicería era la chuleta de cerdo, que el carnicero vendía delgada y sin mucho hueso a un precio que permitía comprar suficientes para toda la familia. La chuleta se sellaba en manteca o aceite caliente hasta que los 2 lados quedaban dorados, se retiraba de la sartén y en esa misma grasa se freía la salsa de chile ancho que se había preparado remojando los chiles en agua caliente, licuándolos con jitomate asado, ajo y comino, y colando para eliminar las semillas.
Las chuletas regresaban a la sartén con la salsa y se cocinaban tapadas a fuego bajo durante 20 minutos hasta que la carne absorbía el sabor del chile ancho de manera que el resultado era más profundo y más complejo que la chuleta frita sola. Se servían con arroz rojo y frijoles de olla, y esa combinación que costaba lo que costaba la chuleta más barata de la carnicería producía una comida con la seriedad y la contundencia de algo mucho más elaborado, que era exactamente lo que la madre de los 70 necesitaba lograr con el presupuesto del jueves.